Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. El día de hoy queremos compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios respecto a las promesas del Señor. Y queremos hablar de algunas condiciones que debemos aprender para que podamos tener el acceso conscientemente para que esas promesas sean realizadas en nuestra vida, que ese es el propósito por las cuales Dios nos la da, para que todos los que han creído en Jesucristo puedan llegar a tener esas bendiciones, porque esas promesas son bendiciones, es la bondad de Dios dándosela a todos aquellos que han creído en Jesucristo. En 2 capítulo 1 y el verso 20 dice que en Cristo todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Significa que todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios las cada creyente puede participar de esas bendiciones si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, porque cada promesa está condicionada a la obediencia de la persona a quien está dirigida la promesa. Así que hay una parte que Dios promete hacer, pero hay otra parte que debe cumplir también aquel que está recibiendo la promesa. Así que vamos a hablar de estas promesas. Dice que nosotros no somos beneficiados por la palabra de Dios cuando las promesas de Dios son el apoyo en nuestra vida diaria. Quiere decir que si nosotros recibimos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, por ejemplo, si el Señor nos dice, si tú perdonas, Dios te perdona. Entonces nosotros son promesas. Si tú perdonas, Dios te va a perdonar. Es la recompensa. Si tú haces esto, entonces Dios hace lo otro. Y esa es la forma de vida que todos debemos de vivir después que recibimos a Jesús. Vivimos obedeciendo continuamente al Señor, a su palabra, y por eso es que vemos los resultados de la obediencia que presentamos a la palabra de Dios. Vemos los resultados o las promesas de Dios cumpliéndose en nuestra vida diaria. Así que, hermanos amados, esta es una de las razones por las que el Señor nos da sus promesas, no solo para manifestar su amor, haciéndonos conocer sus buenos deseos, sino también para consolar nuestros corazones y desarrollar nuestra fe. Esto es muy importante. Las promesas que Dios nos da son palabras y que nosotros debemos oírlas atentamente. Y después que oímos la palabra del Señor, ahí mismo en la palabra nos promete algo. Y esa promesa que Dios nos da nos genera a nosotros fe. Para que nosotros podamos a tener acceso a la recompensa de esa promesa, tenemos que creer. Y creer significa que vamos a obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. Si obedecemos lo que Él nos dice, entonces cuando obedecemos eso nos genera esperanza. ¿Por qué? Mire cómo funciona. Primero Dios nos da su promesa. La promesa obviamente nos promete algo y eso nos genera fe. Y nosotros, fe como fruto. Entonces venimos y le creemos a Dios. ¿Por qué es que le creemos? ¿Por qué nos atrevemos a creer? Porque nos promete algo, que si hacemos esto, entonces tendremos aquello. Así funcionan las promesas, están relacionadas. La promesa hace que la fe mire a la promesa, y cuando vemos por la fe a la promesa, entonces la promesa nos genera esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que tendremos lo que Dios promete en esa palabra. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos una promesa? Necesitamos entender lo que nos está diciendo. Segundo, creerle. Tercero, obedecerle. Y cuarto,
Si obedecemos, entonces tenemos la seguridad, la esperanza que tendremos lo que Dios nos ha prometido en esa palabra que nos ha dado. Así trabaja, hermanos míos, las promesas. Trabajan juntamente la promesa, la fe y la esperanza. Ok. Entonces, si le hubiera, por ejemplo, si Dios hubiera querido darnos sus promesas sin hacernos saber que nos las daría, pues lo pudiera haber hecho. Sin embargo, Él quiso que nuestra relación con Él fuera activa. Y para que sea una relación activa, por eso nos da su palabra. Entonces, cuando nos da su palabra, nos hace participar de sus bendiciones. Ya está en tu voluntad si tú quieres o no esa bendición. Si tú quieres obedecer a esa bendición, tienes que obedecer lo que Él te está diciendo. Y entonces sus promesas nos permiten mantener una comunión, una relación con nuestro Padre, con nuestro Dios. Por eso es bonita, hermanos amados, las promesas del Señor, porque nos hacen estar teniendo una relación real, no aparente, es una realidad esta relación con Dios a través de Cristo y por su Santo Espíritu. Así que es maravilloso cómo el Señor se acerca a nosotros para darnos esas bendiciones que Él tiene para cada uno. Recuerde que esas bendiciones vienen cuando esas promesas son extendidas hacia nosotros y nosotros le creemos por la fe, luego obedecemos y esa obediencia la ejecutamos porque la misma fe en la promesa nos genera esperanza y lo que esperamos es ver lo que Dios nos promete. ¿Qué es la fe? Voy a leerle lo que es la fe. Es esto lo que estamos hablando, Hebreos capítulo 11 y el verso 1. Así es como Dios se relaciona con cada persona que estamos viviendo en este cuerpo. La fe solo es mientras estamos en el cuerpo. Una vez que salgamos del cuerpo ya no necesitamos fe porque estaremos viendo a nuestro bendito Salvador, a nuestro Señor Jesús. Pero mientras estamos en el cuerpo, la manera de relacionarnos con Dios es solo a través de la fe. Y por eso es tan importante la fe. ¿Cómo cultivar la fe como fruto? Entonces ahora dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted ve este verso y exactamente lo que está diciendo, que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que todavía no ve. Entonces, ¿por qué Dios nos da una palabra y nosotros actuamos por fe? La recibimos, le creemos, quiere decir, y luego la obedecemos. ¿Por qué cree que la obedecemos? Porque queremos la recompensa que promete en la promesa. Entonces, así funciona la fe y así funciona las promesas nos tienen que generar fe y la fe nos tiene que llevar a la acción, a la obediencia y la obediencia nos lleva a la esperanza y la esperanza nos lleva al resultado de la promesa. Así es como Dios se relaciona con nosotros. Así que es hermoso tener promesas en nuestra vida porque eso nos mantiene avivados y teniendo experiencias con Dios. Así que el Señor podría habernos concedido su misericordia que necesitamos sin habernos comprometido a hacerlo. Pero en este caso, no habríamos sido, si nos hubiera dado sus promesas sin hacernos participar activamente, quiero decir en obediencia a través de la fe, no hubiéramos podido ser seres con fe, no podríamos haberle creído, porque si no nos pone algo delante, ¿cómo podríamos nosotros vivir por fe? Si Él no nos dijera que hiciéramos algo, no podríamos participar activamente. Y no seríamos conscientes que estaríamos recibiendo un beneficio de Él, sino que cuando nos da la promesa y la fe nos hace ver la promesa, entonces nos hace participar y de esa manera podemos ver los resultados de sus promesas en nuestra vida. Así que, hermanos míos, si no hubiera promesas, no habría fe. Si Dios no nos diera promesas, no podríamos ejercer la fe. Así que si no tuviéramos
promesas, no tendríamos fe y tampoco tendríamos esperanza de recibir nada de Dios. Dios es espíritu. Y si vemos la definición de fe, es la certeza de lo que uno espera, ¿ve? La fe siempre nos tiene que generar esa esperanza. Usted tiene fe, tiene que tener una esperanza. ¿Qué va a recibir si usted hace aquello que Dios le dice? Eso es lo que nos lleva a las promesas, siempre nos mueven de la condición donde estamos y nos mueven a otra posición. De una forma donde estamos tal vez de escasez, si obedecemos lo que Él nos dice, nos mueve a otro lugar donde hay provisión que Él promete en esa promesa. Verdaderamente las promesas nos cambian de una situación que puede ser de angustia a la paz, puede ser de la enfermedad a la salud, puede ser muchas cosas, mis hermanos. Es una maravilla cuando tú tomas la palabra de Dios donde Él promete algo y tú la tomas y actúas por fe. Y eso, hermano, guías, te sometes y obedeces lo que Él dice, verás, te generará esperanza y tú quedarás y obedecerás por amor, porque tú quieres la recompensa que Dios te ofrece en la promesa. Voy a leerte en Hebreos capítulo 11 y el verso 6 dice, pero sin fe, quiere decir, ¿cómo podemos tener fe en algo que no sabemos que existe? Por eso que Dios nos da sus promesas. Así que Dios por esa causa nos da sus promesas. Pero aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no cree que existe Dios, ¿cómo hablaría con Él? ¿Qué esperaría de Él si no cree que existe? No puede esperar nada. Entonces todo lo tiene que hacer la persona por su propia cuenta, resolver todo a su manera y buscar hacer su mundo a su manera. Pero eso no quiere decir que aunque lo haga, porque muchas veces la persona cuando no estamos en Cristo, la persona vive así. Pero eso no quiere decir que la persona va a poder resolver toda su vida. Son personas que no tienen muchos, especialmente, hermanos amados, la persona que se empieza a apoyar en sí mismo y deja fuera a Dios fuera de su vida, empieza a crear un orgullo que lo va a llevar a una manera, a un orgullo soberbio. Quiero decir, el orgullo es algo, es altivo, que se niega a reconocer a Dios y que toda su confianza la pone en su persona o en sus capacidades, pero al final del tiempo, por un tiempo tendrá la capacidad quizás para sostener por un tiempo esa condición, pero va a venir días, va a venir circunstancias en las que sus capacidades personales van a serle insuficientes y no va a poder resolver las cosas que va a confrontar. ¿Y qué pasa cuando las personas no viven por fe y que viven por su orgullo? Son personas que se deprimen, que se alcoholizan, ahí empiezan las drogas, empiezan los vicios. ¿Por qué cree que se alcoholizan? ¿Por qué usan drogas? Porque son gente que se quiere apoyar en algo para salir de la condición, la circunstancia que está viviendo y se quieren apoyar en eso para escaparse de eso. Mis hermanos amados o amigos, que quizás usted esté atravesando esas situaciones, reconozca a Dios en su vida, reciba a Jesús como su Salvador. No podrá resolver usted todas las circunstancias de su vida. Usted no es Dios, usted es un ser creado y como ser creado usted es una persona con limitaciones y muy grandes limitaciones, todos las tenemos y por eso Dios nos creó así para que todos necesitemos a Dios en nuestra vida diaria. La fe es la manera correcta de hacer partícipe a Dios en nuestra vida diaria, en nuestras necesidades diarias. A través de la fe le creemos, oramos, hablamos con Él, le ponemos en sus manos nuestras situaciones, le pedimos que nos guíe, que nos ayude, que nos dé entendimiento, lo que necesitemos. Dios quiere participar en nuestra vida en todas las áreas, mis hermanos amados, absolutamente en todas, no, en todo lo que te acontece en tu vida diaria, no solo en unas partes, sino en todo el ser. Dios es bueno y ese es su corazón. Él quiere participar en nuestra vida activamente y de esa manera guiarnos y darnos sus
sus recompensas, sus promesas. Es bonito cuando alcanzas las promesas de Dios, hermano. Te hace feliz cuando ves Dios te extiende su promesa, una palabra, y tú la obedeces y tú ves la recompensa, te llena de gozo y te hace feliz. Así que, mis hermanos amados, es una bendición. Dice entonces que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Ve? Si usted actúa por fe, usted está buscando lo que no ve. Dice fe es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no ves. Yo no veo a Dios, pero estoy seguro que que existe. Esa es una convicción que tengo en el corazón del Espíritu Santo que nos convence. Dios está ahí. Entonces nosotros hablamos con Dios por la fe. Leemos su palabra, le creemos su palabra, la obedecemos, porque Dios nos promete una recompensa en esa promesa y nosotros al ejecutarla obtenemos sus beneficios. Así es como funcionan las promesas. Por eso un hijo de Dios no puede vivir sin las promesas de Dios. Tiene que vivirlas continuamente en la vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en todo lugar. No es solamente en cuanto a la vida eterna, pero también para la vida diaria. Así que disfrutemos esta relación con nuestro Dios. Ahora, las promesas, mis hermanos, quiero leerlo. Dice, si no hubiera promesas, no habría fe, ni tampoco esperanza. Porque la esperanza es el contar con que poseeremos las cosas que Dios ha declarado que nos daría en esa promesa. La fe mira hacia la palabra, hacia la promesa que Dios nos ha dado, y la esperanza mira la recompensa después que ejecuta la acción que le manda la palabra. Así funciona, mis hermanos amados, las promesas de Dios. Así es como se hacen efectivas las promesas. Dios te extiende su palabra, tú le crees, luego lo aceptas, lo obedeces, y entonces cuando lo obedeces te genera una esperanza. Dice la esperanza de lo que no se ve todavía, pero después de tu obediencia verás el resultado de lo que Dios te promete en su palabra. Es una maravilla, hermano, que Dios nos dé este entendimiento, es una hermosura. Quiero leerte en Romanos capítulo 4 y el verso 18, y vamos a ver cómo este hombre, Abraham, se relacionó con Dios a través de las promesas. La fe, hermanos, la vida en Cristo tiene que ser, es solo por fe. En Romanos 1, el verso 17, dice que el justo vivirá por la fe. Y para fe, todos los días debemos vivir por fe, creyéndole a Dios, obedeciendo a Dios, y veremos sus bondades, veremos sus resultados. En este caso, Abraham, Dios le dio una promesa, y voy a leer solamente el verso 18 hacia el 20, y dice: él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué quiere decir aquí? Dice que Abraham le creyó a Dios. Abraham no vio físicamente a Dios. Abraham recibió una palabra, y cuando la recibió, la aceptó, la creyó. Y Dios le dijo que él iba a ser el padre de multitud de naciones, el padre de todas las familias de la tierra. Dios le dijo eso. Él no vio a Dios, él oyó a Dios, como usted oye la palabra. Pero Abraham le creyó a Dios, aceptó esas palabras, y cuando las aceptó, lo que él hizo es que el hombre, al recibir esas palabras, quiero que sepa que en ese tiempo Abraham ya estaba grande. Cuando recibe esta promesa tenía 75 años. Su esposa era estéril, no tenía hijos. Entonces cuando Dios viene y le dice a Abraham: si tú vas y caminas conmigo, yo voy a hacer de ti una nación grande y tú serás el padre de todas las familias de la tierra. Es la promesa que Dios le da en Génesis 12. Le da la promesa, Abraham la cree, oyó y la creyó, y cuando la creyó le dijo: pero sal de tu tierra y de tu parentela. Eso es lo que Dios le pidió.
Yo voy a hacer esto por ti, pero sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Salió de su tierra y de sus parientes para irse a la tierra que Dios le prometió. Entonces ve, la promesa la recibe, luego el hombre entiende y obedece a Dios. ¿Y qué hizo? Fue a la tierra donde Dios le dijo que fuera. Y ahí es ahora la tierra de Israel. Y esa es la tierra que Dios le prometió que le daría a él y a toda su descendencia. Y dice que en este verso dice que él le creyó en esperanza. ¿Ve cómo la esperanza? ¿Por qué cuando Dios le dijo, Abraham, sal y yo voy a hacer de ti una gran nación? Le generó fe, pero también le dio esperanza. Porque Abraham ya era un viejo, ya no tenía forma de tener hijos, dice la palabra. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que le generó esperanza. Leo otra vez, él creyó en esperanza de que Dios le cumpliría, y dice contra esperanza. ¿Cuál es la esperanza que estaba en contra? Que él ya no podía confiar en su capacidad física, en su cuerpo, ni en la matriz de su mujer, ya no podía concebir, nunca pudo concebir. Entonces eso era contrario. Entonces hay cosas, hermanos míos, en nuestra vida que son contra nosotros. Si confiamos en nosotros, eso es contra nosotros. No, tenemos que confiar en lo que dice Dios. No en lo que nosotros y ver nuestras capacidades para poder realizar aquello. No tenemos que hacer eso. Abraham no confió en él. Tuvo que confiar completamente en Dios, en lo que Dios le dijo. ¿Cómo es que él lo hizo? Después que recibió esa palabra, ya no confió en su cuerpo ni en su mujer. Confió en que Dios haría aquello. Si él obedecía aquello, Dios le iba a cumplir aquello. Y así fue como pasó. Entonces, mis hermanos amados, es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que también vivir por fe. Dios nos da su palabra y tenemos que obedecer y veremos el cumplimiento de ella. En el verso 19 dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ve, Abraham quitó su confianza de sí mismo y de su mujer para llegar a tener hijos. Solo confió en lo que Dios le dijo. Dijo, si tú haces esto y sales de tu tierra de tu parentela y vas a la tierra que yo te digo, yo haré de ti, dijo, una nación grande y serás padre de todas las familias de la tierra. Hermano, ve, la fe se apoya solo en la palabra de Dios. Si no está apoyada la fe en la palabra de Dios, no va a resultar lo que uno piensa que resultará. Tiene que estar solamente apoyada en la palabra de Dios, y solamente si obedecemos lo que dice Dios, entonces veremos el resultado, la recompensa que Él promete en esa palabra. Así que, hermano amado, es maravilloso. El verso 20 dice que tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. El hombre, en lugar de poner sus ojos en sí mismo o en la condición de Sara, la esterilidad de Sara, él no veía, quitaba sus ojos de eso, y lo que hacía era poner su confianza en lo que dijo Dios, no lo que Abraham era o estaba o su mujer. Lo que dijo Dios, y en eso se apoyaba. Y dice que lo que hacía Abraham era fortalecerse en fe. ¿Y cómo se fortalecía? ¿Cómo fortalecía su fe? Dándole gloria a Dios. Señor, yo creo su palabra, usted me la ha dado, y yo creo su palabra. ¿Y cómo se fortalecía? Obedeciendo lo que Dios le decía. El hombre todo el tiempo le daba gloria a Dios. Dios dice que me va a hacer, yo lo creo, Padre, yo sé que usted es fiel y que no va a mentirme. Yo creo esto, y yo soy el Padre de las naciones porque Dios lo dijo. Entonces el hombre se fortalecía de esa manera su fe. ¿Y qué pasó? El hombre vio el resultado de lo que Dios le prometió en esa palabra. En el verso sigue diciendo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. El 21, plenamente convencido, esa es la fe, cuando ya no hay duda en su corazón, ya no tiene duda de nada, de que Dios cumplirá lo que dijo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que
había prometido. Abraham llegó a estar tan convencido de que Dios es todopoderoso y que haría exactamente todo lo que Él le prometió. Toda su fe se puso en Dios y sus palabras que le dijo. Quitó su confianza de sí mismo, de su mujer o de las circunstancias. Toda su confianza, su fe la puso en la palabra que Dios le dio. El hombre se dedicó a obedecerla, a darle gloria por lo que Dios le dijo. Y hermano amado, después de eso, le generó una convicción maravillosa. ¿Qué hizo después de eso? Tuvo a su hijo a los 99 años. Sara a los 90. Tuvo un hijo. Pero ese hijo se los dio Dios con la fuerza de Dios, no la fuerza de ellos. Era la fuerza de Dios. Era Dios mostrando su poder, su capacidad de Dios para aquellos que le creen. La fe es una oportunidad para que Dios manifieste su potencia en nuestro beneficio. Por eso hermanos, es hermosa la fe. Y son hermosas las promesas. Se tienen que juntar. Nos juntamos con Dios cuando Él nos da su promesa y actuamos por fe y vemos lo que nos genera la esperanza y vemos el resultado de aquello que Él promete cuando obedecemos. Así que mis hermanos, que Dios nos ayude a todos. Hay cosas, hermanos amados, que así como Abraham se apoyó en la fe para ver la gloria de Dios, también, hermanos míos, hay muchos, por ejemplo, Moisés. Toda persona ha actuado por fe con Dios, hermano. Tú también, yo también, cada persona. Moisés dice que él, estando en Egipto, usted sabe que iba a ser el faraón, pero era judío el hombre. Entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando estaba ahí en el tiempo para llegar a ser quizás el faraón, dice que él prefirió los vituperios de Cristo en vez de disfrutar de los deleites temporales del pecado. Así que uno prefiere, por ejemplo, en el caso de Moisés, prefirió, si tenía que sufrir, era mejor estar con Cristo y no importaba cuál fuera la situación por las que atravesaría, pero que era más deleitoso estar con Cristo que en los deleites temporales del pecado. Así también, mis hermanos amados, muchas personas, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando Jesús le dijo, mira Pablo, yo estoy contigo y no temas porque vas a ir a presentarte al César, a Roma. Hermanos, pasaron 2 años en la cárcel Pablo y después viajó lo enviaron a Roma y cuando va en esa embarcación, hermanos míos, el hombre perdió la esperanza de que llegaría después de estar 14 días naufragando en ese mar embravecido. Entonces vea, hermano amado, que la fe es probada. Nuestra fe es probada. ¿Con qué se prueba? Con las circunstancias. A veces quieres que Dios te resuelva las cosas, apenas sientes una necesidad, quieres que Dios ya la resuelva para que tú estés tranquilo. Hermano, la fe es un fruto y el fruto se cultiva. ¿Y cómo es que Dios lo hace? Bueno, Dios es Dios y Él tiene control de todo. Nuestra posición es obedecer, no saber cómo es que se va a hacer. Eso es asunto de Dios. Nuestra posición solo es obedecer lo que el Señor nos dice en esa palabra que estamos trabajando, en esa palabra que queremos obtener la promesa que hay en ella. Nuestro deber es obedecer lo que dice, no saber cómo se va a realizar. Ese es asunto de Dios, es lo que Dios hace después que nosotros obedecemos lo que Él nos pide. Así que mis hermanos amados, todos debemos vivir por la fe. Es bonito cuando tú y yo nos apoyamos en las promesas de Dios, porque entonces tu vida sí tiene sus altos y bajos,
pero es bonito cuando sientes que te estás cayendo, te agarras de una palabra y te sostienes. Dios nunca me va a dejar, Dios nunca me va a abandonar. Hermano amado, y ahí va tu vida así, atravesando este mundo con situaciones, pero tomado de Dios a través de su palabra y por medio de tu fe, generando esperanza que Dios nunca, nunca te va a fallar, porque Dios es fiel. Él dice en su palabra, así lo dice, reconoce que yo soy Dios, Dios fiel. Fiel significa que nunca falla y que nunca lo hará. Él nunca te va a fallar si nosotros hacemos Él nunca falla. Los que fallamos somos nosotros cuando no vemos el cumplimiento de la recompensa de esa promesa. Es nuestra falta de cumplimiento a lo que Él nos pide, y por eso no vemos los resultados. Pero la palabra y Dios mismo es fiel, así que debemos saber eso y confiar completamente en el Señor. Ahora, ¿cómo nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando esperamos con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios? Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham ese hijo, pero esperó muchos años antes de cumplir la promesa. 25 años, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo Dios cultivó la fe de Abraham? Y el hombre dice que no se debilitó en fe, sino que todos los días le daba gloria a Dios. Dios dijo, yo creo, dice que llegó a creerlo tanto que no tuvo duda en su corazón. Plenamente convencido que Dios es fiel y que cumpliría lo que había prometido. Eso es una fe cultivada, hermano, una fe que no tiene duda. Y para que la fe que de verdad no tenga duda, tiene que ser probada, tiene que ser pasada en el tiempo, para que sea férrea, para que sea su fe solamente puesta en Dios y en su palabra. Por eso es que cuando la persona apenas pide una cosa y se la dan rapidito, la verdad son vidas muy frágiles en su fe. Si apenas le pide y luego lo quiere, y si no lo recibe inmediatamente, se desaniman y se van. No, así no se hace. El fruto de la fe es aquel que se sostiene creyéndole a Dios a pesar del momento, del tiempo, quizá la tardanza o de las circunstancias. Ahí es donde se cultiva esa certeza, esa seguridad. Señor, está pasando esta situación, pero yo creo que esto y que el otro, hermano, lo que tú crees, que entonces te sostienes de esa palabra. Y no importa las circunstancias o el tiempo que pase, eso no es importante. Lo importante es que tu fe sea purificada y que verdaderamente tu confianza solo esté en Dios y que las circunstancias que miras no sean las que muevan tu comportamiento, tu conducta, sino que lo que mueva tu conducta es tu fe, tu confianza en Dios, como Abraham, plenamente convencido de que Dios es todopoderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Es una bendición grande, hermanos amados, que Dios nos ayude y te bendiga grandemente. Por ejemplo, otro hombre, muchos ejemplos, pero voy a tocar algunos. Por ejemplo, ¿se recuerda usted de Simeón? Simeón era un anciano cuando Jesús nació. Era un baby, lo llevaron a presentar al templo y dice que el Espíritu Santo le había prometido a Simeón que no vería la muerte física sin antes ver al Salvador. Mire, hermano amado, qué tremendo. Dice que cuando llegó José y María llevando a Jesús al templo para presentarlo, dice que el Espíritu le dijo a Simón que fuera al templo, y cuando viene Simón al templo, viene y agarra al niño y lo carga. Y empieza a decirle, Dios, te doy gracias porque lo que me has prometido ahora están en mis manos. Y eso es bien bonito, hermanos amados. Se lo voy a leer, está en Lucas capítulo 2 y el verso 26, para que usted pueda escuchar lo maravilloso que es esto. Es Lucas 2. Voy a leer verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, tu promesa, hermano mío, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, ve, hermano amado, Dios le dio una promesa, es una palabra que Dios le dio, y el hombre la agarró. Dios le dijo: no verás la muerte sin que antes veas al Hijo de Dios, el que viene a salvar a tu pueblo Israel. Hermano, es una palabra. Cuando Dios da una palabra, es una seguridad que Dios es fiel. Él no va a dejar de cumplirla. Y Simeón nunca soltó esta palabra. Él dijo: yo no me voy a morir hasta que vea. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esa seguridad? Porque Dios le dijo. Por eso tenía esa seguridad. Asegúrate que lo que tú crees Dios te lo ha dado. Y si Dios te lo da, entonces mantente en esa fe, en esa seguridad, hasta que tu corazón no tiene duda. Y no dudes, hermano. Si Dios te lo dijo, no dudes. No nos compete a nosotros cómo se va a realizar. Ese no es asunto de nosotros. Lo que Él nos pide es que le creamos y que hagamos lo que Él nos pide en su palabra, y Él cumplirá todas sus promesas. Así que, mis hermanos amados, Dios es fiel y Él cumple todo esto. Ahora, quiero decirle también en Josué capítulo 23 y el verso 14, Josué le dijo al pueblo de Dios, cuando él ya era un viejo, ya estaba viejo, habían conquistado parte de la tierra prometida, y se estaba como despidiendo del pueblo porque bueno, ya era tiempo de que fuera. Entonces él habla con el pueblo y le dice al pueblo esto. En Josué capítulo 23, el verso 14, dijo: reconoce que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Si Dios nos da su palabra, hermano, su palabra es más que tesoro. Eso te sostiene en cualquier circunstancia y por el tiempo que sea necesario. Mientras tú no sueltes la palabra y tú la estés obedeciendo o hacer lo que Dios te pide ahí, Dios nunca te fallará, porque Él es fiel. Hermano, relacionémonos con Dios a través de sus promesas. Aprendamos a serle fiel. Y de esa manera tendremos una relación correcta con nuestro precioso Salvador, con nuestro bendito Padre y con su Santo Espíritu. Que el Dios del cielo, mis hermanos amados, nos llene de su gracia y de su amor. Dios, hermanos amados, nos hace esperar con frecuencia para que pueda perfeccionarse la obra de la paciencia en nosotros. Con todo eso, no desmayemos. En Habacuc capítulo 2, el verso 3 dice: aunque la visión está aún por cumplirse a su tiempo, se apresura hacia el fin y no tardará, sino que de cierto vendrá. Espéralo, dice, porque sin duda vendrá y no tardará. Si Dios te ha prometido algo, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero recuerda esto: tu fe tiene que estar en obediencia a lo que Dios te pide en esa palabra. Obedece lo que el Señor te pide en esa palabra. Fortalece tu fe en eso. Confía en el Señor. Haz continuamente lo que Dios te pide ahí y tú verás la recompensa y verás que Dios es fiel. Cuando el fruto, la fe como fruto esté cultivada, esté purificada, que ya no confíes en tu persona, en tus circunstancias, que toda tu confianza esté en Dios, en la capacidad de Dios, no en lo que tú eres o puedes, sino toda tu confianza y tu fe en la capacidad de Dios. Entonces es el momento de que Dios haga cumplir su promesa, como lo hizo con Abraham. No quiero decir con esto que tú vas a tener que tardar tantos años. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar la promesa que se tiene que dar a cada uno? Eso está en la capacidad de Dios.
no podemos saber cuánto tiempo tiene que pasar una persona y cuánto tiempo otra. Eso es asunto de Dios, hermano, porque depende de lo que Dios esté haciendo con cada uno. Así que, hermanos amados, hay promesas que no tardan mucho, hay otras promesas que son más largas. Depende, eso es de asunto de Dios. Nuestro deber como participantes de las promesas de Dios es obedecerle, amarlo y creerle. Esa es nuestra posición, mis hermanos amados. Que el Señor del cielo y de la tierra, hermanos míos, te bendiga grandemente y que las promesas de Dios sean tu tesoro y que tú puedas ver, hermano amado, cumplidas en tu propia vida, experimentadas en tu vida diaria, cuando tú le dices algo a Dios o Dios te da su palabra, tú le crees y luego eso te genera obediencia y tú verás el resultado. Esa es la manera que debemos relacionarnos correctamente con Dios. Es lo que el Señor dice en Romanos, porque el justo vivirá por la fe. No podemos agradar a Dios si no vivimos por fe. No podemos hacer cosas por dudas, tenemos que hacerlo todo por fe. En el nombre de Jesús, que la paz del Señor sea contigo. En el nombre de Jesús, amén.